Abran sus Biblias conmigo, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Este pasaje que Natán ya estuvo hablando un poco en la mañana, pero Natán hablaba específicamente acerca de las mujeres y nosotros vamos al versículo 7 para hablar de los hombres, cómo los hombres deben tratar a las mujeres. Este pasaje me lo asignaron, obviamente está hablando del matrimonio, de cómo un hombre, un esposo debe tratar a su esposa, pero también hay principios para aplicarlos fuera del matrimonio. Cómo los hombres en general deben tratar a las mujeres, especialmente en un país como México, conocido quizá más en el pasado que ahora, pero todavía puede tener características de machismo, del hombre macho que se sienta y la esposa es más sirvienta que esposa, ¿verdad? Entonces tiene aplicación general este versículo. Lo voy a leer, 1 de Pedro 3, 7 dice: ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Quiero que oremos antes de entrar al tema. Padre, venimos delante de ti para suplicarte por energías a esta hora del día, Señor, y después de comer. Te pedimos por una mente despierta, atenta, oídos atentos a tu palabra, porque lo que estamos abriendo hoy es tu palabra, la palabra del Dios vivo y verdadero, y nosotros necesitamos escucharla. Padre, pedimos tu ayuda para que tú nos enseñes. Úsame a mí, soy tu siervo, que quiero ser fiel a lo que tú enseñas en este versículo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dentro de la cultura evangélica cristiana tenemos héroes cristianos, ¿no? Y algunos de ellos, como Jonathan Edwards y otros, tuvieron matrimonios muy buenos, ejemplares. Hombres como Jonathan Edwards trataron muy bien a sus esposas, con misericordia, gracia, paciencia, amor. Pero otros fueron terribles esposos, fatales esposos. Yo les animaría a leer biografías para que ustedes conozcan más de estos hombres. Por ejemplo, misioneros como David Livingstone o William Carey trataron muy mal a sus esposas. David Livingstone salía de viaje para descubrir cosas que no habían sido descubiertas en África, y él llegaba y su esposa estaba embarazada porque él había embarazado antes de salir de viaje. Y en una ocasión le dijo: tú eres una máquina de parir hijos, deja de tener hijos. Pero ¿quién la embarazó? No les dedicaban tiempo. Las esposas se enfermaban, los hijos se enfermaban. William Carey también tiene una mala reputación como esposo. Y son gente que nosotros consideramos grandes hombres de Dios. William Carey dijo, intenta hacer grandes cosas para Dios, y lo citamos y citamos sus dichos, sus frases, pero fueron terribles esposos. Y uno de los que les quiero contar fue John Wesley. John Wesley fue el fundador del metodismo, un hombre muy famoso en todo el mundo, en toda la historia de la iglesia. Es uno de los más famosos, muy reconocido y admirado por predicar el evangelio, por organizar todo el movimiento metodista. Y hay muchas cosas buenas que podemos aprender de él, pero por favor, hombres, no aprendan de él cómo ser esposos. Se casó con una mujer llamada Molly y su matrimonio fue un desastre. En 1758 Wesley salió para una gira ministerial en Irlanda, y cuando se despidió de su esposa, Molly, le dijo: espero no volver a ver tu perverso rostro. Muy romántico Wesley, ¿no es cierto? Wesley tenía la costumbre de escribir cartas cariñosas a otras mujeres de la congregación.
Incluso salía de las reuniones después de predicar y se iba solo, acompañado por una mujer. Y su esposa le criticaba eso y en una ocasión lo acusó de adulterio. Y según las propias palabras de la esposa, ella dejó caer sobre él todas las maldiciones desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque él seguía escribiendo estas cartas cariñosas a mujeres miembros de su iglesia. En 1771, Moly anunció que volvía a dejar a John Wesley. Se iba del hogar, como lo hizo muchas veces en su matrimonio, pero parece que esta fue la definitiva. Nunca más volvieron a estar juntos. Y John Wesley escribió en su diario: por una causa que desconozco hasta el día de hoy, mi esposa se fue hacia Newcastle con el propósito de no volver jamás. Yo no la eché, yo no la despedí, pero tampoco haré nunca nada para que regrese. Ese es John Wesley, el fundador del metodismo. Y como les dije, en la historia de la iglesia ha habido muchos hombres que han tratado fatal a sus esposas, lo cual no es la voluntad de Dios. El concepto clave de este taller es el siguiente: el conocimiento que un hombre tiene de Dios, de su voluntad y carácter, y la relación que tiene con Dios informa el trato que le da a la mujer, especialmente a su esposa. Voy a repetir, esto es el concepto clave. El conocimiento que un hombre tiene de Dios, de su voluntad y carácter, y la relación que tiene con Dios, informa el trato que le da a la mujer, especialmente a su esposa. Podemos decir que el trato de un hombre a la mujer tiene una fuente, que es su conocimiento de Dios y su relación con Dios. Si tu conocimiento de Dios informa cómo tú tratas a las mujeres. Tu conocimiento y tu relación con Dios informa cómo tú tratas a las mujeres, y en especial cómo el esposo trata a la esposa. Pedro escribió esta carta, primera de Pedro, a cristianos que estaban dispersos, que habían salido huyendo de Jerusalén, y ellos son llamados ahí en el capítulo 1 expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran creyentes que estaban sufriendo. Pedro les escribe esta carta para animarlos. En la carta se mencionan 16 veces la palabra sufrimiento o el sufrimiento, o palabras sinónimas relacionadas. Y hay 2 versículos que resumen toda la carta, y yo quiero que me acompañen ahí a 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13. 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Hay un fuego de prueba, hay dificultades, hay tribulaciones. No se sorprendan por ellos. Versículo 13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Pedro quiere animar a los creyentes en tiempos difíciles, por eso les escribe esta carta. Ahora, hay algo particular de esta carta. En español, esta carta tiene 105 versículos. Es una carta corta, comparado con 1 de Corintios, comparado con Romanos, comparado con los Evangelios. Es una carta corta. Pero en esta carta, que es tan corta, Pedro la llena de imperativos, de órdenes, de mandatos. La carta tiene 68 imperativos, 68 mandatos, pero hay algo peculiar. En el capítulo 1, versículos 1 al 12, no hay ningún imperativo. Y del versículo 13 hasta el final de la carta hay 68 imperativos. Entonces, Pedro lo que está haciendo es lo siguiente: les está diciendo a los hermanos, esta es su identidad, estos son en Cristo. Y podemos ver el capítulo 1, que Pedro empieza y les dice, son expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Dios los eligió a ustedes, esta es su identidad.
Dios decidió poner su amor de pacto sobre ustedes. Ustedes son escogidos por Dios, adoptados dentro de la familia de Dios. Ustedes son hijos de Dios, ustedes pertenecen a Dios a través de Cristo. Esta es su identidad y debido a que esta es su identidad, tienen que comportarse de esta manera, especialmente en medio del sufrimiento. Y eso es lo que Pablo hace también, ¿no es cierto? Efesios, los primeros 3 capítulos son la identidad del creyente y los segundos 3 son las responsabilidades del creyente por esta identidad que tienen en Cristo. Podemos decir que a los hombres en especial les escribe 1 Pedro 3:7, como diciéndoles, basados en su identidad en Cristo, basados en quiénes son ustedes en Cristo, traten de esta manera a sus esposas o traten de esta manera a las mujeres. Ya no son primeramente mexicanos, o ya no son primeramente norteños, o ya no son primeramente regios, o ya no son primeramente hijos de un hombre machista, o nietos de un abuelo machista, o parte de una cultura machista que desprecia a la mujer o que la trata como sirvienta. Esa no es su identidad. Su identidad básica, principal, primordial es que ustedes son hijos de Dios. A través de Cristo han sido adoptados dentro de la familia de Dios. Por tanto, tienen que tratar de esta manera a sus esposas. Entonces, el punto es que todos nosotros hemos aprendido cómo tratar a las mujeres por los ejemplos que hemos visto. Cómo papá trataba a mamá, por cómo los vecinos trataban a sus esposas. Pero tenemos una nueva identidad en Cristo y tenemos que vivir de acuerdo a esa nueva identidad, no de acuerdo a lo que hemos aprendido de los ejemplos erróneos, malos de otros. ¿Cuál era el contexto cultural en el primer siglo? ¿Cómo miraban los antiguos a la mujer? Los judíos valoraban a la mujer más que los romanos y los griegos. Y tú dices, qué bien, qué lindo. Las valoraban más, excelente. Sí, pero ¿cómo pensaban de ellas? Pensaban que la mujer no tenía derechos legales. Pensaban que una esposa podía ser despedida de la casa a la voluntad del esposo. Algunos judíos pensaban que podían despedir a su esposa o divorciarse de ella por cocinar una mala cena. Literalmente, por cocinar una mala cena eran una razón justificable para algunos judíos de divorciarse de su esposa y echarla de la casa. Una mujer en el mundo judío no tenía el derecho a divorciarse de su esposo, pero el esposo sí tenía el derecho de darle una carta de divorcio, un simple documento diciéndole vete. Por eso la viudez era tan complicada en el primer siglo, porque una mujer quedaba sin protección, sin provisión. Las jóvenes judías, muchas jóvenes judías no querían casarse porque no querían entrar en una situación tan incierta como el matrimonio. Eso era para los judíos y eran los que mejor trataban a la mujer en el primer siglo. Los griegos, un escritor griego llamado Demóstenes dijo, tenemos damas para darnos placer, concubinas para cohabitar con ellas diariamente y esposas para tener hijos legítimos y tener una persona que cuide los asuntos de nuestra casa. Como amas de casa, como cuidadoras de casa más o menos, ¿no? Pero no compañeras de vida. En Grecia, una mujer casada no tenía lugar en la vida de un hombre, ni era considerada una verdadera compañera. Ella estaba encargada de la casa y de cuidar los niños. Se esperaba que el hombre griego buscara compañía con otras mujeres. Si pensamos, la historia no ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Como que se siguen repitiendo patrones de conducta a lo largo de la historia. Entre los romanos, para el primer siglo se dice que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Historiadores y escritores del primer siglo escriben de mujeres que habían tenido 10 esposos. También se dice de una mujer que había tenido 8 esposos en 5 años. Otro escritor llamado Jerónimo nos dice que una mujer romana estaba casada con su esposo número 23. Ese es el contexto en el que irrumpió el cristianismo en Roma.
en el mundo antiguo. Y un comentarista lo explica así: el cristianismo vino a rescatar a la mujer de su posición de humillación que tenía en estas culturas. Muchos hablan de que el cristianismo es opresivo para la mujer, ¿no es cierto? El cristianismo ha venido a rescatar a la mujer, a darle dignidad y valor. No creas esa mentira de que el cristianismo es opresivo. El cristianismo libera a la mujer de los conceptos como a los que se tenía la mujer en el primer siglo. Sigue diciendo este comentarista: es imposible exagerar el efecto de limpieza que el cristianismo tuvo en la vida del hogar en el mundo del primer siglo. Y esa limpieza se dio a través del ministerio de Cristo, porque Cristo, si tú estudias su vida, honró a las mujeres, se acercó a las mujeres, platicó con las mujeres. ¿Recuerdan en Juan capítulo 4, la mujer samaritana? Se suponía que un hombre, especialmente un rabino, no debía estar platicando con una mujer. Peor a la hora del día que estaba platicando con ella, porque era una mujer de mala reputación. Pero Cristo dignificó a las mujeres y las honró. Gloria a Dios por el ministerio de Jesús, ¿no es cierto, mis hermanos? Ahí Cristo nos sirve también como un modelo de cómo tratar a las mujeres con amor, con gracia, con pureza. Entonces, parte de esa limpieza del concepto de la mujer en el mundo antiguo fue a través de Cristo, pero también a través del ministerio de Pablo y de las cartas de Pablo, y el ministerio de Pedro y las cartas de Pedro como esta, y el ministerio de la iglesia en general. Entonces, vamos a nuestro texto, 1 de Pedro 3:7, para responder a la pregunta: ¿cómo los hombres deben tratar a las mujeres? Y tengo 3 puntos para compartir con ustedes. En primer lugar, con comprensión, según la voluntad de Dios. ¿Cómo los hombres deben tratar a las mujeres? Con comprensión, según la voluntad de Dios. Dice la primera parte del versículo 7: ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. La palabra conviva ahí presenta la imagen de un hombre y una mujer que viven juntos. Esto habla de intimidad, de una vida compartida. No como los romanos miraban o como los griegos miraban a las esposas solo como mujeres para atender la casa, para cuidar a los hijos. No, la relación de un hombre y una mujer es una relación de intimidad, de compañerismo, de armonía, de amistad. Mi esposa para mí, Claudia, es mi mejor amiga. Y Dios quiere que sea así. Dios no quiere que estén 2 extraños ahí metidos en una casa. Convivan de manera comprensiva con sus mujeres. La frase de manera comprensiva literalmente se traduce según conocimiento. Y aquí los comentaristas toman 2 caminos. ¿Qué significa según conocimiento? Por un lado, unos dicen según el conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, un hombre debe saber cómo Dios quiere que él trate a su esposa. Según conocimiento, según el conocimiento de la voluntad de Dios, de cómo tratar a una esposa. Otros comentaristas dicen, según conocimiento significa que el esposo debe conocer a la esposa y debe proveer para sus necesidades. Pero yo creo que estas 2 interpretaciones como que se unen, ¿no? Porque yo conozco a Dios y porque yo conozco su voluntad, quiero conocer a mi esposa para proveer para sus necesidades, para cuidarla, para protegerla, para guardarla, como nos enseñó Natán, ¿no? La protección de la esposa, la protección de la mujer. Y por eso dije que el punto central, el concepto clave de esta ponencia, de este taller, es que el conocimiento que un hombre tiene de Dios, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios y la relación que ese hombre tiene con Dios, informa el trato que ese hombre muestra a su esposa. En otras palabras, si no estás tratando bien a las mujeres, si en tu entendimiento, en tu mente ellas son inferiores,
algo anda mal en tu relación con Dios. Algo no está bien. Algo no está bien porque Dios no te enseña a tratar a la mujer así. Dios no te enseña a tratar a la mujer como inferior. Algo anda mal. Yo recuerdo que mi esposa en una ocasión me dijo, te puedo hacer una pregunta, pero es una pregunta honesta, ¿eh? No es como dicen aquí en el norte, plan con maña. Dicen así aquí, ¿no? No es plan con maña, es una pregunta honesta. Quiero saber, ¿tú crees que yo soy tonta? Esa fue la pregunta de mi esposa. ¿Tú crees que yo soy tonta? Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Yo nunca te he dicho tonta, yo nunca te he insultado, nunca, jamás le he dicho a mi esposa como le dijo John Wesley a la suya, ¿no? Nunca quiero ver más tu depravado rostro. Nunca, jamás. Entonces le dije, ¿por qué dices eso? Y ella me explicó, es que en tu trato conmigo me hace sentir como tonta. Me hace sentir como que no sé, como inferior. Y yo le dije, no, yo no creo que seas tonta, pero, ese es un problema, ¿no? El pero ahí. Ahí no va ningún pero. Yo no creo que seas tonta, punto, se acabó. Pero yo le dije, pero, cuando tú tengas mejores argumentos, cuando tú sepas defender mejor tus posturas, entonces te voy a prestar atención. Entonces te voy a escuchar. Yo puedo ver hacia atrás, chicos, y puedo ver mi arrogancia en mi relación con mi esposa. Literalmente la miraba como inferior. Y por eso ella sentía que yo la consideraba como una tonta, como una boba. Porque así le hablaba, menospreciándola, menospreciando sus opiniones. Y viendo en retrospectiva, vamos a 12 años de casados, viendo en retrospectiva yo puedo decir, qué arrogante he sido con mi esposa. Qué arrogante al hablarle, qué arrogante al dirigirme a ella. ¿Y saben cuándo me di cuenta de eso? Para el domingo del Día de la Madre del 2020, lo tengo muy presente. Un amigo mío iba a predicar en la iglesia esos días del COVID, que las iglesias estaban cerradas y se grababan videos o se pasaban servicios en vivo, ¿recuerdan? Esos malos días que pasamos encerrados en la casa viendo servicios en internet. A un amigo mío le tocaba predicar Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Y él ha tenido problemas de salud serios, graves. Y me llamó el jueves en la mañana y me dijo, no voy a poder predicar, hermano. Necesito que tú me cubras el domingo. Pero estaba muy mal de salud. Entonces yo le dije, brother, yo lo hago, ningún problema. Agarré mi Biblia, después de que colgué el teléfono con él, agarré mi Biblia y empecé a estudiar Filipenses 2, 1 al 11. ¿Ustedes saben de qué es ese pasaje? No hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y yo nunca, he leído ese pasaje, había leído ese pasaje para el 2020 unas, no sé, 100 veces quizás, o más. Un pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se entregó en la cruz. Y yo iba estudiando ese pasaje y pasando por las palabras y por las oraciones y yo tenía que detenerme y ese fue el día en que yo primera vez entendí qué significa el orgullo, la palabra orgullo. Yo no sabía qué significaba la palabra orgullo. Orgullo significa estar por sobre alguien, como sentirse superior a alguien, verlo por sobre el hombro, hacia abajo. Y humildad
es todo lo contrario. Es no ver a alguien hacia abajo, sino verlos como superiores. Y yo tenía que parar mi estudio de las Escrituras y confesar mi pecado a Dios. Ese fue el día que Dios me abrió los ojos a mi orgullo, literalmente. Ese fue el día que Dios quitó las vendas de mis ojos para que yo viera la suciedad de mi arrogancia. Y empecé a pensar en ocasiones donde, sí, es cierto, yo no le había dicho tonta a mi esposa con mis palabras literales, pero sí con mi actitud, sí con mi manera de dirigirme a ella. Y empecé a pedirle perdón a Dios y yo no podía seguir preparando el sermón porque yo estaba bajo convicción del Espíritu Santo. Y yo llegué a enfrente de la cámara a grabar ese sermón y yo no podía hablar porque me conmovía mi propio pecado. Es lo que dice Pablo a los Corintios, la tristeza que es según Dios, la tristeza por el pecado. Y no solo con mi esposa, con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros, con gente de la iglesia como pastor. Y yo no sé ni cómo terminé de predicar, de grabar el sermón, y el domingo estábamos en la sala de casa y yo tenía que estarme viendo predicar ese sermón ahí. Y yo no paraba de llorar, de pedirle perdón a Dios ahí en ese momento. Qué arrogante he sido. Como que si ese sermón no lo hubiera grabado yo y estuviera siendo predicado otra vez de alguien más para mí. Y terminó el sermón y a mí me encanta comer. Yo todo el tiempo tengo hambre. Y generalmente cuando termina la iglesia vamos a comer directo a la mesa. Y esa vez apagamos la televisión y con lágrimas en mis ojos y le pedí perdón a mi esposa. Perdóname, he sido arrogante. Ya entiendo por qué tú me hiciste la pregunta aquel día. Le pedí perdón a mis hijos y me fui a meter al cuarto a orar. A orar y a orar y a pedirle perdón a Dios y a pedirle perdón a mi humilde Salvador Jesús por menospreciar a tanta gente, en especial a mi esposa. A mi esposa. Pero ¿cómo llegué a ese punto? Por conocer mejor a Dios, a mi Señor y a mi Salvador Jesucristo. ¿Sí? Yo conozco a mi Dios, yo conozco a mi Salvador Jesús compasivo. Él dijo en Mateo 11, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Manso y humilde. Yo conocí mejor a mi Dios, a mi Salvador, a través de estudiar Filipenses 2, 1 al 11. Y entonces eso informó mi relación con mi esposa. ¿Sí se dan cuenta? Tu relación con Dios informa tu relación con las mujeres. Este es un mandato de Pedro. A ser sensibles a las necesidades de nuestra esposa, a ser considerados con ellas. Es un mandato a conocerlas y tratarlas con sabiduría. Mi padre me dijo un día, Daniel, yo conozco hombres que tratan bien a todos afuera de su casa, tratan muy bonito a la gente afuera, pero adentro de la casa tratan fatal a sus esposas y a sus hijos. Yo he estado, no sé si ustedes quizás en algún momento, en situaciones tan horribles, embarazosas y de vergüenza ajena, de pena ajena, donde yo estoy visitando a alguien y el hombre es súper cortés conmigo y ¿quieres agua? ¿Qué te sirvo? ¿Una coca? ¿Un café? ¿Qué quieres? Mira aquí. Y a la esposa la insulta, o sea, literalmente con malas palabras. Como decían antes los abuelos, ¿no? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Y mi papá me decía, Daniel, es horrible que hombres
Traten así a los que viven bajo su propio techo, a aquellos con quienes comparten la mayor parte del tiempo. Es inconsistente que tú trates bien a los de afuera y trates peor a los de adentro. Son corteses con todos, excepto con quienes pasan más tiempo, me dijo mi papá. Y estas fueron sus palabras para terminar ese comentario. Trata bien a tu esposa y a tus hijos. Pero no puedo tratarlas bien si no conozco a Dios bien, si no soy impactado por la gracia de Jesucristo, porque solo aquel que conoce la gracia que ha recibido puede extenderla a otros. Así que llénate de gracia, como dice Dave Harvey en su libro Cuando pecadores dicen acepto, que se los recomiendo si no lo han leído, aunque estén solteros, aunque no tengan prospectos ahorita, léanlo. Cuando pecadores dicen acepto. La gracia en la vida, él está explicando ahí que le gusta el café, pero que le gusta con mucho azúcar. Y él dice, cuando se trata de mi café, por favor, traigan el camión de volteo lleno de azúcar y échenlo. Cuando se trata del matrimonio, traigan el camión de volteo de la gracia y échenlo a su matrimonio. Para mostrar esa gracia en el matrimonio, tenemos primero que haberla recibido a través de Cristo, pero también conocerla y apropiarnos de esa gracia y deleitarnos en esa gracia continuamente y recordarnos esa gracia. Tratamos a nuestras esposas de acuerdo a cómo conocemos a Dios y nuestra relación con Él. Entonces, en primer lugar, ¿cómo los hombres deben tratar a las mujeres? Primero, con comprensión según la voluntad de Dios. En segundo lugar, con cuidado por su fragilidad. Con cuidado. Con cuidado. Quería usar la palabra cariño, pero no sé cómo. Quizás muy sentimental, ¿no? Pero con cuidado como cuando estás en la tienda y tienes unas copas de vidrio preciosas, ¿verdad? No entras a la tienda como un toro de esos de Pamplona tirando todo. No. Entras con cuidado porque tú sabes que eso se puede quebrar. ¿Cómo los hombres deben tratar a las mujeres? Con cuidado por su fragilidad. Y ahí el versículo, Pedro sigue diciendo, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Y aquí Pedro dice, la mujer es más débil que el hombre. No que el hombre sea fuerte, indestructible, Superman, ¿no? El hombre de acero. No. La mujer es más frágil que el hombre. El hombre es frágil, ese es el punto. El hombre es frágil, pero la mujer es más frágil que el hombre. Pero no es una debilidad espiritual ni emocional. A veces las mujeres demuestran mucho más valentía que los hombres. Leyendo una autobiografía recientemente, contaba el escritor que su hermano estaba enfermo, a punto de morir. Y la mamá nunca dejó su lado, mientras que el papá no se atrevía a entrar porque no podía ver a su hijo en esa condición. Pero la mamá demostró una fortaleza férrea. Aquí estoy, al lado de mi hijo, aunque esto me haga temblar de miedo, verlo morir. Las mujeres tienen una fortaleza tremenda. Yo he visto 3 partos de mi esposa. Y yo digo que si a los hombres nos tocara parir, extinción total. La raza humana se extingue. ¿Sí? Porque los hombres, yo no creo, o sea, paso por esa experiencia una vez y yo digo, no, nunca más. Las mujeres son muy fuertes. Tampoco es debilidad intelectual. Hay mujeres mucho más inteligentes que yo, muchísimo más inteligentes que yo, que pudieran estar hablando en un taller como este de maneras infinitamente mejores de las que yo lo estoy haciendo. El punto no es que son débiles emocionalmente, ni intelectualmente, ni moralmente.
ni espiritualmente. ¿Cuál es el punto entonces, Pedro? Las mujeres son más frágiles físicamente. Eso es obvio. Eso es obvio. Yo no soy fanático de las artes marciales mixtas. No me gusta. No me gusta. Me pone nervioso ver a dos personas pegándose. Me pone muy mal. No sé. Quizá tú dices, uy, y eso que estaba predicando hace rato de la masculinidad. Yo recuerdo la primera pelea de boxeo que yo vi, me temblaban las manos así, y eso que a mí no me estaban pegando, era por la tele. No me gusta, me pone nervioso ver a dos personas golpeándose la cara, golpeándose el cuerpo. Pero en este concepto de que los hombres somos más fuertes físicamente que las mujeres, me llamó mucho la atención, y ustedes han escuchado de eso, de que hay transgéneros, hombres que se creen mujer, hombres, individuos engañados, que se creen mujeres y que dicen que son mujeres, entrando a pelear en hectágonos con mujeres de verdad. Y eso es horrible. Gracias, feminismo. Mira lo que produce el feminismo. Oh, la mujer es igual al hombre en todo. Ah, métalas en un octágono a darse patadas con un hombre. Terminan casi muertas. Porque las mujeres son más débiles físicamente que los hombres. La estructura ósea es diferente. La extensión de sus brazos es diferente. De sus piernas es diferente. Su musculatura es diferente. Vivimos en una época donde están eliminando las carreras de toros porque son barbarie, pero ponen a un hombre a patear y a golpear y a darle puñetazos a una mujer en un octágono. Esto es el mundo medieval. Pero a eso lleva el irraciocinio de vivir lejos del modelo de Dios. Esas son las consecuencias lógicas de alejarse del plan de Dios. Porque alejarse del plan de Dios, escuchen esto, tiene consecuencias desastrosas. En una pelea, un confundido hombre le ocasionó a su contrincante, una mujer, fractura del hueso orbital, una conmoción cerebral y una herida que necesitó 7 grapas. La mujer que peleó contra este hombre, que se cree mujer, dijo después de la pelea: he peleado contra una gran cantidad de mujeres. Nunca había sentido la fuerza que sentí en la pelea de esta noche. No puedo responder, dijo ella, que yo creo que sí podía responder, si es porque él nació hombre o no, porque no soy médico. Solo puedo decir que nunca me he sentido tan disminuida en mi vida y yo soy una mujer fuerte. La destrozó. La destrozó. De eso habla Pedro. Las mujeres son más frágiles físicamente que los hombres, pero nos ha puesto a nosotros para protegerlas, para cuidarlas, para tratarlas con cuidado. Me atrevo a decir con cariño, a poner un vallado de protección alrededor de ella. Nosotros somos los protectores, como nos enseñaba Natán. Dios no nos puso para romperles el hueso orbital. Si tú tienes tentaciones, escucha esto, hombre, si tú tienes tentaciones de golpear a una mujer, si se te pasa por la cabeza eso, busca ayuda, busca consejo, habla con tus pastores. Y si ya lo has hecho, entrégate a la policía. Dios te va a juzgar, Dios te va a castigar. Y si no te arrepientes, Dios te va a destruir. La violencia física en el hogar es de Satanás. Viene de la profundidad del infierno. De la profundidad del infierno.
Si tú eres una mujer o conoces a una mujer que es golpeada por su esposo o por su novio, que es indescriptible, dile, busca ayuda, pon una demanda, exige una orden de alejamiento. Esto no es busca consejería, no. Vamos a defender a las mujeres, vamos a cuidar a las mujeres, vamos a proteger a las mujeres. Para eso Dios nos puso a nosotros los hombres en esta tierra. Y si otros hombres cobardes vienen y nos damos cuenta nosotros de que están golpeando a las mujeres, no nos vamos a quedar callados. Vamos a hablar y vamos a actuar. Pero este mandato de Dios para los hombres va mucho más allá. Juan Calvino dice que la debilidad del sexo femenino debería hacernos no ser demasiado rígidos ni severos con nuestras esposas. Ni rígidos ni severos. Yo recordé mientras estudiaba Colosenses 3:19. Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. No sean ásperos, no sean como una lija ahí, lastimándola. El pastor John MacArthur explica que la palabra áspero se refiere a algo de sabor amargo, esposos amargos, hombres amargos. En pocas palabras, Pablo les dice a los esposos que no llamen a sus esposas mi dulce amor, cuando en realidad actúan con ellas como vinagre. Esto lo dice MacArthur. No deben mostrar un carácter duro ni cruel hacia sus esposas. Tampoco deben provocarles irritación ni desesperación, sino, por el contrario, deben ejercer un liderazgo de amor en su hogar. De amor en su hogar. Ese es el llamado de Dios para nosotros los hombres. De nuevo, solamente es posible cuando conocemos a nuestro Salvador Jesucristo. Cuando hemos recibido de su gracia, podemos comunicar esa gracia. El modelo del macho mexicano no funciona para Dios. El modelo de yo sigo siendo el rey, no funciona para Dios. Ese modelo no es de Dios, no es bíblico. El modelo de Dios es un modelo de amor, de gracia, de cariño, de cuidado, porque las mujeres son más frágiles físicamente que los hombres. Como decía Natán, si escucho ruido, si alguien se está metiendo a la casa, no le voy a decir a mi esposa, hey, ve a ver tú, ¿qué onda? ¿Qué pasa allá con esos ruidos? No, yo la voy a proteger, es mi llamado, es mi llamado. En tercer lugar, ¿cómo debe el hombre tratar a su mujer? Dijimos, primero, con comprensión, según la voluntad de Dios. Segundo, con cuidado por su fragilidad. Tercero, con honor por su posición. Con honor por su posición. Esto era totalmente contracultural para la gente, los hombres del primer siglo. No se honraba a la mujer, no se le daba el honor y la dignidad que merecían. Por ejemplo, entre los judíos, una mujer no podía dar testimonio en un juicio, en una corte, porque sus palabras no eran contadas, no eran tomadas en cuenta, no eran honradas. Por eso es un argumento a favor de la resurrección que las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Porque un lector de los evangelios en el primer siglo inmediatamente pensó, no, esto no puede ser así, porque las mujeres no son testigos en una corte. Si los apóstoles hubieran querido adornar el evento de la resurrección, no hubieran escrito acerca de mujeres que fueron a ver la tumba vacía de Jesús como primeros testigos. Esto es contracultural, y es contracultural el día de hoy también. Dándole honor, dice Pedro, por ser hecha como ustedes,
por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. La palabra honor, dice un comentarista, se traduce a veces como precio o precioso, indica valor y estima. Sugiere la concesión de respeto porque una esposa es preciosa para su marido. Qué bonito, ¿no? Voy a honrarla porque es preciosa para mí, tiene un alto precio, vale mucho, es digna. Y es digna por el hecho de que Dios la creó a su imagen como a mí. Yo no soy más que ella delante de Dios. Los dos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero es digna y merece honor porque ella también es receptora de la gracia que me salvó a mí. Pedro dice, heredera como ustedes de la gracia. Esta característica de honrar a las esposas, como dijimos, no era una característica de los esposos del primer siglo. Un comentarista dice que esta exhortación a los esposos para que honren a sus esposas es única en la Biblia entre la literatura grecorromana. En otras palabras, no se encuentra en la literatura fuera de la Biblia el mandato a los hombres o la instrucción de honrar a sus esposas. No está. Pero Dios, que creó al hombre y a la mujer, nos dice a nosotros que tenemos una nueva identidad en Cristo, honren a las mujeres. Honren a las mujeres. Ellas son herederas del reino de Cristo. Compartiremos el mismo destino eterno. Esperamos el mismo rey. Esperamos el mismo reino. Ambos estaremos ahí, ya no casados como esposo y esposa, pero como hermanos en Cristo, en el reino eterno, juntos en el mismo suelo, adorando al Cordero. La mujer no es menor que el hombre. El hombre no está más cerca de Dios por ser hombre. La mujer tiene la misma relación con Dios. Dios es su padre, ella es su hija. Y si tú quieres honrar a Dios, trata bien a su hija. Cuida a su hija. Bendice a su hija. Protege a su hija. Si yo como padre me doy cuenta de que alguien está tratando mal a mi hija, a mi niña, a mi Emma, a mi princesa, yo actúo. Si Dios como padre ve cómo tú estás tratando a las mujeres que son sus hijas y ve que tú las estás tratando sin consideración y ásperamente y violentamente, Él va a cuidar a sus hijas. Él va a defender a sus hijas porque Él ama a sus hijas. No te quieres meter con Dios, ¿no es así? No te quieres meter con el papá que cuida a sus hijas, que les da valor a sus hijas, que mira a sus hijas como tesoro. Y Pedro acompaña estos mandatos con una advertencia para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Recuerdan el concepto clave que mencioné al principio? El conocimiento que un hombre tiene de Dios, de su voluntad y carácter. La relación que un hombre tiene con Dios informa el trato que le da a la mujer, especialmente a su esposa. Y también podemos decir que el trato del hombre con la mujer tendrá un impacto en su relación con Dios. En su relación con Dios. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a otras mujeres? Si tú las tratas mal, en contra de la voluntad de Dios, de maneras ásperas, de maneras machistas, autoritarias, serviles, Dios no va a escuchar y responder tus oraciones. Si el esposo no honra a su esposa, tendrá un gran obstáculo en sus oraciones. Thomas Turner, un comentarista, dice: Dios se negará a responder tus oraciones.
Dios no bendice con su favor a los que están en posiciones de autoridad y abusan de los que están bajo ellos, maltratándolos. Yo creo que esa es la peor amenaza que Dios puede hacer a los hombres que tratan mal a sus esposas. Vas a estar lejos de Él. Él no te escuchará, Él no te prestará atención, Él no responderá a tus oraciones. Si pensamos en el Antiguo Testamento, Dios habla a través de los profetas y dice: yo no escucho sus oraciones, yo no recibo sus sacrificios, yo no recibo sus ofrendas. Eso es terrible. Tú no quieres eso, yo no quiero eso. Quiero estar bien con Dios, quiero estar en paz con Dios, quiero disfrutar del compañerismo de Dios. Entonces, honra a tu esposa. Cuídala, protégela. Mírala con dignidad, respeto, amor. No sigas el ejemplo de John Wesley, que le dijo a su esposa: espero no volver a ver tu perverso rostro. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos porque no nos dejas en oscuridad acerca de cómo quieres que vivamos en nuestra vida, en áreas tan prácticas del día a día como tratar a otras mujeres y en especial aquella que tú nos has provisto como esposa. Señor, levanta una generación de hombres que marquen una contracultura a la cultura de este nuestro amado país, México. Que marquen una contracultura a lo que se ha visto por generaciones, que marquen una contracultura al machismo, al autoritarismo, al servilismo, en cómo los hombres han tratado muchas veces a las mujeres. Que los hombres de tu familia, que los hombres que somos tus hijos, que tenemos una nueva identidad, estemos llenos de gracia y honremos a las mujeres como Cristo honró a aquellas mujeres que se le acercaron. Que las dignifiquemos, que las protejamos, que hablemos a favor de ellas. Haznos ese tipo de hombres, Señor, para tu gloria y el gozo de aquellos que nos rodean y que tú has puesto bajo nuestro cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.